Este es Egipto, hogar de más de 110 millones de personas, la población más grande de todo el mundo árabe. Pero estos 110 millones de habitantes viven de una forma tan extrema que no existe nada igual en ningún otro lugar de la tierra. Casi el 95% de Egipto está completamente vacío, y casi toda la población del país vive a lo largo de una sola y delgada línea verde, una franja de tierra tan estrecha que, en algunos lugares, apenas tiene entre 15 y 20 kilómetros de ancho. Esta línea es tan brillante y está tan densamente poblada que puede verse claramente desde el espacio. De un lado, un desierto interminable. Del otro lado, otro desierto interminable. Y en medio, una sola cinta verde que sostiene a toda una nación. Entonces, ¿por qué 110 millones de personas se concentran en apenas el 5% de su territorio? ¿Por qué nadie vive en el otro 95%? Y la parte más impactante de todas, ¿por qué la supervivencia de todo este país depende de un río que ni siquiera nace en Egipto? En el video de hoy encontraremos la respuesta a todas estas preguntas. Para entender Egipto, primero tienes que comprender un hecho brutal sobre su geografía. En Egipto casi nunca llueve. El Cairo, la capital, recibe alrededor de 25 milímetros de lluvia en todo un año. En comparación, el desierto de Thar, la región más seca de Pakistán y la India, recibe entre 150 y 200 milímetros de lluvia cada año, es decir, aproximadamente 7 veces más lluvia que el Cairo. Nuestro desierto recibe más lluvia que su propia capital, y algunas zonas del sur de Egipto pueden pasar años enteros sin ver caer una sola gota. Ahora bien, sin lluvia no hay agricultura. Sin agricultura no hay alimentos. Sin alimentos no hay personas. Más del 90% de Egipto forma parte del desierto del Sahara, el desierto cálido más grande del mundo. En verano, las temperaturas aquí superan los 45 grados. En este desierto no hay ríos, no hay lagos, y el agua subterránea está demasiado profunda o es demasiado salada. En pocas palabras, esta tierra no permite la vida humana, excepto por un lugar, y ese lugar es el río Nilo. El Nilo es el río más largo del mundo, y atraviesa este desierto muerto como si fuera una auténtica línea de vida. Durante miles de años, el Nilo se desbordó y dejó una capa de rica tierra negra a lo largo de sus orillas. Esa tierra era tan fértil que los antiguos egipcios podían cosechar 2 o 3 cultivos al año, mientras que el resto de la región sufría por la escasez de alimentos. Por eso, una de las civilizaciones más antiguas y grandiosas de la historia de la humanidad, la de las pirámides, los faraones y la gran civilización egipcia, nació a orillas de este único río. Un historiador griego lo dijo hace miles de años: Egipto es un regalo del Nilo. Si no existiera el Nilo, no existiría Egipto. Era cierto en aquel entonces, y hoy es todavía más cierto. Pero este regalo venía acompañado de un problema muy peligroso. El Nilo era impredecible. Algunos años, las inundaciones eran demasiado grandes, destruían aldeas y provocaban la muerte de muchas personas. Y en otros años, la inundación simplemente no llegaba. Las cosechas se perdían y el hambre se extendía por todo el país. Durante miles de años, la vida y la muerte de Egipto dependieron del comportamiento de este único río, hasta que un hombre decidió cambiar eso para siempre. En la década de 1950, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, anunció el proyecto más ambicioso en la historia del país, una gigantesca presa en Asuán que tomaría el control del río Nilo de una vez por todas. Al principio, Estados Unidos ofreció financiar el proyecto, pero después retiró su apoyo. Entonces Nasser recurrió a la Unión Soviética, justo en plena Guerra Fría, y la construcción de la presa siguió adelante, pero el costo fue verdaderamente desgarrador. La presa creó uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, el lago Nasser, y bajo sus aguas quedó sumergida por completo la tierra ancestral del pueblo nubio. Más de 100.000 nubios perdieron sus aldeas, sus tierras de cultivo y su historia para siempre. Incluso los antiguos templos de Abu Simbel, que habían permanecido en pie durante 3.000 años, estaban a punto de quedar bajo el agua. Entonces, ingenieros de todo el mundo hicieron algo verdaderamente increíble. Cortaron estos enormes templos en más de 1.000 bloques gigantes, los trasladaron pieza por pieza y los reconstruyeron en un terreno más elevado. Literalmente, movieron una montaña para salvar la historia. La presa funcionó, las devastadoras inundaciones se detuvieron. La electricidad llegó a millones de hogares y por fin, Egipto logró controlar su río. Ahora uno pensaría que una vez dominado el río, Egipto finalmente ocuparía ese 95% de su territorio que permanece vacío. Egipto también lo creyó y lo intentó una y otra vez. En la década de 1990, Egipto lanzó el proyecto Toshka, un plan para extraer agua del lago Nasser y crear un segundo valle del Nilo en
pleno desierto. Se invirtieron miles de millones de dólares en este proyecto. El gobierno prometió que millones de personas se mudarían allí, pero casi nadie llegó. Y hoy la mayor parte de ese proyecto permanece como una costosa lección enterrada en la arena. Entonces, Egipto intentó algo todavía más grande. En el desierto, a las afueras de El Cairo, Egipto está construyendo una capital completamente nueva desde cero, con un presupuesto de alrededor de 58.000 millones de dólares. La torre más alta de África se encuentra en esta nueva ciudad y varios ministerios del gobierno ya se han trasladado allí. Pero la mayoría de los egipcios comunes todavía no puede permitirse vivir en esta nueva ciudad. Para ellos, es una capital construida en su nombre, pero no para su bolsillo. Así que el patrón se niega a cambiar. El desierto sigue rechazando a la gente y la delgada línea verde continúa llenándose cada vez más. Tan solo El Cairo alberga hoy a más de 20 millones de personas, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Pero el verdadero peligro para Egipto no es esta abarrotada línea verde. El verdadero peligro está en el lugar donde realmente nace el río Nilo. Si observas el mapa, alrededor del 85% del agua del Nilo no proviene de Egipto en absoluto. Proviene de las tierras altas de Etiopía, un país completamente diferente, ubicado a más de 2.000 kilómetros de distancia. Y hace unos años, Etiopía comenzó a construir su propia megpresa sobre este mismo río. Se llama la Gran Presa del Renacimiento Etíope y es la presa más grande de África. Para Etiopía, esta presa significa electricidad para millones de sus habitantes. Pero para Egipto significa algo aterrador. Por primera vez en la historia, otro país tiene la mano sobre la llave del agua de Egipto. Egipto ha declarado abiertamente que esto es una cuestión de vida o muerte. Sus líderes incluso han insinuado la posibilidad de una guerra, y años de negociaciones no han llevado a ninguna parte. Piénsalo por un momento. Una nación de 110 millones de personas está concentrada en apenas el 5% de su territorio. Depende completamente de un solo río y ahora ese río pasa primero por la presa de otro país antes de llegar a Egipto. Por eso, el vacío de Egipto no es solo una historia de geografía, es una advertencia para todas las naciones que dependen de un solo río. La historia de Egipto nos enseña que un país que depende de un único río es un país que nunca puede dar el agua por sentada. El agua no es solo un recurso. Para países como Egipto y como el nuestro, el agua es el país mismo. Ojalá aprendamos esta lección antes de que alguna vez sea puesta a prueba. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.